¿Ya han descansado? Vamos a seguir con la teoría. Son tres temas, pero ahora son dos clases. Vamos a empezar con lo que es el problema de los ganglios linfáticos en el cuello, metastásicos de un primario de cabeza y cuello, que es lo que corresponde a niveles ganglionares, que es parte anatómica, y la técnica que se llama disección de cuello, que es quirúrgico, ¿no? Primero, ya han tenido una clase en la cual se menciona las adenopatías, ¿no? Ganglio, adenopatía, una enfermedad, una patología ganglionar. Y ya saben que la más frecuente patología, la más frecuente adenopatía, es la adenopatía inflamatoria infecciosa. Es lo más frecuente y más frecuente en personas jóvenes, en niños, en adolescentes, no tanto en personas mayores. El, el grupo o la distribución de los ganglios es muy diversa, está en todo el cuerpo. Y vamos a referirnos a la patología tumoral de los ganglios. Eso es importante, ¿no? Si bien no es lo más frecuente, pero es lo que nos interesa en la especialidad. A ver. Recording in progress. Entonces, empezamos con la definición de la patología. Adenomegalia quiere decir aumento de tamaño. Y un ganglio que normalmente es aplanado, blando y prácticamente no se palpa, se convierte primero en mayor tamaño y en lugar de ser aplanado se pone esférico, aumenta de consistencia. Ese es un ganglio patológico, es una adenopatía. Y en una persona mayor de 50, especialmente mayor de 80, antiguamente hay una regla de los 80, por encima de 80, muy sospechoso. En un joven, en un niño, en un adolescente, primero pensamos en patología inflamatoria, especialmente si son varios ganglios. Bueno, los ganglios linfáticos, parte del sistema de defensa, reaccionan aumentando el tamaño contra las infecciones y contra las infiltraciones tumorales. Bien, lo que nos interesa, lo que vamos a decir, tumoral secundaria, o sea, metastásica de los ganglios linfáticos del cuello que provienen de un tumor primario del área de cabeza y cuello. Ese es el punto. Ahora, patología tumoral maligna de los ganglios primarios, o sea, de los ganglios, es lo que conocemos como linfoma. Es un tumor de los ganglios que se trata mediante quimioterapia o radioterapia de acuerdo a la localización. Acá hablamos de los ganglios infiltrados por tumor maligno secundario, o sea, que no se origina en el ganglio, sino de otro órgano del cuerpo en general, y hace metástasis a los ganglios cervicales. Ganglios hay en el cuello, en las axilas, en las ingles, en general en todo el cuerpo, y se agrupan en estos sitios, ¿no? Cuello, axilas, ingle, región retroperitoneal, mediastino y otros sitios específicos. Ahora nos referimos a los ganglios cervicales. Y la técnica de la disección de cuello es el tratamiento quirúrgico de los ganglios metastásicos de un primario de cabeza y cuello. Ya todo esto que les digo es importante. Si tienen un cáncer de pulmón que hace infiltración neoplásica a los ganglios del cuello, o perdón, no infiltración, metástasis linfática a los ganglios del cuello, de pulmón al cuello, no es indicación de cirugía de disección de cuello. Disección de cuello, tumores del área de cabeza y cuello que van al cuello. Bueno, veamos esta presentación. Primero, el objetivo de esta disertación es que se tenga términos comunes. ¿Y esto por qué? Es debido a que antiguamente
en cada hospital, en cada país, en cada centro docente, empleaban diferentes términos de acuerdo a quien los decía. Ahora, los términos de disección radical, disección modificada, van a ser objetivos y solamente basta con decirlo para saber a qué nos referimos, no quién lo dice. Esto de la nomenclatura estándar para los grupos se refiere a cómo vamos a denominar a los grupos ganglionales linfáticos. También se llaman a los niveles ganglionares. Para definir límites de la extirpación y que los términos sean comunes, sean conocidos. En cuanto a la clasificación, esto se refiere a la nomenclatura que se le va a dar a los ganglios en el cuello. Se basa en una clasificación basada en la biología. ¿A qué se refiere con la biología de las metástasis? A la forma de diseminación. Usualmente, lo típico, que van de arriba hacia abajo. En ese orden vamos a empezar con los números, empleamos números romanos, empezando con los 1 y 2, que son los grupos más altos, y después se va bajando al 3, al 4. Los principios basados y los principios de la cirugía oncológica. El primer principio importante acá es la resección radical con márgenes de seguridad. Cirugía oncológica quiere decir extirpar no solamente el tumor, sino el tejido que lo rodea. Es por eso que en la disección de cuello se extirpa toda una masa de tejido involucrando dentro de ellos los ganglios linfáticos, o sea, no solamente los ganglios, sino todo el tejido, generalmente el tejido graso que los rodea. Un dibujo para ver cómo se pueden llamar o cómo se llaman hasta ahora los ganglios de cara y cuello. Ganglio infraorbitario, ganglio bucal, submentoniano, yúgulo digástrico, ganglio submaxilar, etc. Ganglio parotidio, o sea, en la cara, pero igual, esa denominación definiendo el lugar, el órgano por el cual están localizados, es válida. Ahora vamos a verlos en grupos denominados por números romanos, como ya más o menos conocen. Acá mostramos la diversidad de localización y en este caso, la gran relación que hay entre ganglios linfáticos y órganos, como por ejemplo la vena yugular interna. Entonces acá, la vena yugular interna es la vena principal del cuello. ¿Cómo podemos hacer si queremos extirpar todos los ganglios que están en la región yugular, pero dejando la vena en su lugar? Eso es posible, pero requiere una disección cuidadosa, separar con bisturí los ganglios, pero dejando la vena en su sitio, indemne. Eso es una de las formas de hacer una disección de cuello. Demora más tiempo, pero tiene buen resultado. Bien, niveles ganglionares o grupos ganglionares, también le dicen escalones, se han clasificado de esta forma para poder denominar en qué lugar se encuentran. Empezamos con el número 1, números romanos, nivel 1 o grupo 1. En estos dibujos en línea completa, azul, es la delimitación de los niveles ganglionares. Y en línea punteada, vamos a ver subdivisiones de estos grupos. Por ejemplo, el nivel 1. Ahora aquí imaginen el hueso yoides. El hueso yoides va a ser una referencia anatómica importante. Un hueso yoides que está a este nivel del cuello. Como ven, la unión entre dos planos, ¿no? El horizontal y el vertical. Ahí al fondo está el yoides. Acá está dibujado en la pantalla, ¿no? Entonces, de ahí para arriba, nivel 1. Si esta es la base de un triángulo, el mentón, el vértice,
Entonces tenemos un triángulo cuyos lados van a ser los vientres anteriores del digástrico, como está aquí en la lámina. Ese es el nivel 1A. A quiere decir adelante. Bueno, para acordar. Y detrás es otro triángulo definido por el borde de la mandíbula, el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico. Ese es el 1B. O sea, ese grupo 1, que está dentro de los límites, borde de la mandíbula, vientre posterior y oides. Y subdividido, vientre anterior de los digástricos, 1A, adelante, y vientre anterior y vientre posterior, 1B detrás. Y si se dan cuenta, entonces, hay un grupo 1A central en el medio, pero pueden decir, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo, si gustan. Y grupo 1B hay dos, uno a cada lado, que es el grupo submaxilar. Acá está, en el dibujo, en una vista lateral, el nivel 1. 1A submentoniano y 1B submaxilar o submandibular. Y el 1A están dentro de vientre anterior del digástrico, el yoides, el mentón es el vértice, y el vientre del otro digástrico. En el lado derecho, el 1B está entre o dentro de vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y el borde de la mandíbula, 1B. Entonces tenemos 1A y 1B. Vamos a seguir. Hacia atrás es el nivel 2. Nivel 2, grupo yugular superior y grupo yugulo-digástrico. En líneas punteadas está el recorrido en profundidad del nervio espinal. ¿Se acuerdan del nervio espinal? El 11º par craneal. Nervio espinal sale de su emergencia de la base del cráneo y recorre este grupo. Acá le han puesto espacio submuscular porque está cubierto por músculo, no se palpa con facilidad un ganglio ahí. Está el esternocleidomastoideo, el vientre del digástrico también. Y para disecar esto se requiere separar todos estos músculos y disecar un poco en forma laboriosa. El recorrido del nervio espinal, aquí está en línea punteada, subdivide este grupo en 2A adelante y 2B detrás del nervio espinal. Esa es la subdivisión. Es el nivel o grupo más alto del cuello. Llega hasta la base del cráneo. Acá está apoximastoides, estiloides. Y hacia abajo, a este nivel, está el hueso yoides. O sea, más o menos a esta altura. Es una referencia clínica, es decir, es palpable fácilmente. Y también coincide con la bifurcación de la arteria carótida en carótida interna y carótida externa. Es decir, a esa altura llega el grupo 2, desde base del cráneo por arriba hasta la bifurcación carotidia o altura del yoides por abajo. Bueno, y el borde posterior del esternocleidomastoideo es el límite del grupo 2. O sea, si uno está operando y quiere extirpar el grupo 2, tiene que separar el músculo esternocleidomastoideo, se puede disecar bastante, hacia atrás y tal vez un poco hacia arriba para acceder al grupo 2, un espacio submuscular. Y adelante hasta el músculo estiloioideo, que ustedes saben, desde la apófisis estiloide hasta el yoides. 1 y 2. Sigamos hacia abajo, el grupo 3. Estos grupos 2, 3 y 4 están como siguiendo el recorrido del músculo esternocleidomastoideo. Grupo 3, en la parte central del cuello, la parte central del esternocleidomastoideo, es una parte un poco más accesible, más prominente, digamos, lo que le da forma al cuello. Grupo yugular medio o grupo yúgulo-homoioideo.
Bien, entonces, desde la misma altura que dijimos, el ioides o bifurcación carotidia por arriba, abajo, hasta la membrana o la altura de la membrana cricotiroidea, que más o menos coincide con la unión del músculo homoyoideo, recuerdan, desde el omóplato hasta el ioides, el homoyoideo, y la yugular interna, por acá. Es una unión. Nuevamente el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde del músculo externo ioideo por delante. Bueno, 1, 2, 3, y nuevamente siguiendo al músculo esternocleidomastoideo, ya saben que en la parte inferior el esternocleido se divide en dos fascículos bien distinguibles, que uno se inserta a nivel del esternón y el otro a nivel de la clavícula. Entonces, ese sería el nivel o grupo 4. El número romano lo ponemos nivel 4, grupo 4. Aquí en línea punteada se ha puesto la división que hay entre la inserción external y la inserción clavicular. La inserción external es el 4A, que está adelante, y la inserción clavicular, 4B, está detrás. Inserción external, inserción clavicular. Este es ya el más bajo, el límite inferior de una parte, ¿no?, de la disección del cuello, porque llega hasta la clavícula y el esternón. Hasta ahí llega el cuello. Entonces, lateralmente es el borde posterior del esternocleidomastoideo y el esternoioideo por delante. Tenemos 1, 2, 3, 4, hacia atrás. Vamos a ir a este triángulo alargado, que es el nivel 5, también se llama triángulo posterior del cuello. Acá, recuerden, hablamos de lo que es el cuello visceral, por delante de los trapecios que están acá atrás. Todo lo que está delante. Ahí están los órganos, vasos, nervios, órganos importantes y los ganglios en gran cantidad. Y la parte posterior o nuca también le dicen cuello muscular, principalmente el músculo trapecio. Y aquí está el triángulo posterior, que ese nombre también persiste de hace tiempo, o grupo 5. El límite posterior es el borde del músculo trapecio. Es un triángulo alargado, la base es la clavícula y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Aquí en línea punteada el músculo homoyoideo, hacia arriba el grupo 5A y hacia abajo el grupo 5B, arriba. Bien, acá habíamos hablado en el grupo 2 del nervio espinal, el 11º par craneal, que está en forma profunda recorriendo el grupo 2, continúa su recorrido, ha dado una rama para el músculo esternocleidomastoideo, no exactamente como lo dibujo, pero esa es la idea, y continúa su recorrido en el tejido ganglionar, el tejido graso, el tejido celular del grupo 5, en forma un poquito irregular, pero llega a inervar al músculo trapecio. Ya saben que el nervio espinal es un nervio motor y da movimiento al hombro. De tal forma, si hay una lesión del nervio, sección, o se extirpa por cáncer, entonces queda una secuela motora muy importante. Un paciente que tiene un lado lesionado se va a notar el hombro, lo que se llama el hombro caído, el hombro más bajo que el otro lado. Y le es difícil levantar el hombro, no puede. Y muy difícil levantar el brazo, a veces llega hasta la horizontal, pero más arriba ya no se puede, más es doloroso. Es una secuela de lesión del nervio espinal. Ahora, en la disección del cuello,
uno tiene que extirpar el tejido, lo que se llama el tejido célulo-ganglionar, ganglios rodeados por el tejido graso en su mayoría, pero hay que tener cuidado en este nervio espinal. Es decir, uno debe tratar de respetarlo, preservarlo, no dañarlo ni cortarlo. Entonces se diseca y se ubica el nervio espinal con la idea de preservarlo. Una vez que lo identifican, lo disecan bien, lo liberan de todo el tejido que lo rodea y se puede hacer la disección de cuello, pero dejando en su lugar el nervio espinal. A ver, entonces, grupo 5, el grupo el grupo 5A, el grupo del espinal. En el grupo 5B se puede hablar de la arteria transversal y supraclavicular. Aquí está en el grupo 5B la famosa región supraclavicular. En el lado izquierdo hay un ganglio que tiene nombre propio, han puesto ganglio de Firho. Bueno, grupo 5. Y vamos a volver a la línea media para hablar del grupo 6, que se llama también compartimiento anterior del cuello. Ahora, si recuerdan el grupo 1, hablábamos del ioides como base. Ahora igual el ioides es la base, pero el vértice está hacia abajo, al agujero external, supraesternal, a la escotadura supraesternal. Ese es el grupo 6, compartimiento a los bordes, a los lados, ambas carótidas. Arriba está el ioides como una base y hacia abajo la escotadura supraesternal como un vértice. Entonces, acá están los ganglios peritiroideos, paratraqueales, la cadena recurrencial de nervios recurrentes y el pericricoideo, ganglio del fiano. Acá en resumen, grupo 1, 2, 3, 4 y 5. 1A, 1B, que es el 1A submentoniano, 1B submaxilar, 2A, 2B divididos por el nervio espinal. Grupo 3, grupo 4, la parte baja del esternocleidomastoideo, con cuarto A external y cuarto B clavicular. Y el triángulo posterior, grupo 5, el 5A le dicen al grupo de la espinal porque es muy importante. Acá está el nervio espinal, un décimo par craneal, nervio motor de músculos del hombro, y el 5B supraclavicular. Y el grupo 6, nuevamente central, compartimiento anterior del cuello. Acá están esos 6 grupos que hemos mencionado. Entonces, acá estamos con, dice, grupos ganglionares, dijimos términos anatómicos, anatomía quirúrgica, y ahora la técnica quirúrgica que disección de cuello. Bueno, es lo que decíamos, metástasis linfáticas al cuello de un tumor primario del área de cabeza y cuello. Esa es la definición. No, repito, no de otros órganos del cuerpo, no debajo de las clavículas, del área de cabeza y cuello, ya sea piel, órbita, parótida, cavidad oral, etc. Disección de cuello cuando hay metástasis al cuello, de acuerdo a lo que vamos a mencionar ahora. Ahora, disección radical de cuello. Ese es un término histórico, el primer término que se empleó. Se empezó a hacer esta técnica en el siglo pasado, siglo XX. Los años 30, 20, me parece, o sea, la primera mitad del siglo XX. Disección radical de cuello consiste en la resección en bloque de todo el tejido célulo-ganglionar del cuello. Cuando decimos célulo-ganglionar, nos referimos más que nada a tejido graso. Pero incluyendo en la resección a la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo
y el nervio espinal. Además, ya hay más detalle, como en algunos libros, también los ganglios de la cola de la parótida, ganglios retrofaringios, ganglios de la región submaxilar, incluyendo en algunos casos la glándula submaxilar. Toda esta resección es en bloque. Es uno de los principios de la cirugía oncológica. No se extirpan por partes, un pedazo, otro grupo, no. Todos los grupos ganglionares que se mencionan, con la vena, con el músculo, con el nervio, con la cola de la parótida, etcétera, todo es un solo bloque de tejido que se debe extirpar. Esa es la decisión radical del cuello y que se empleaba para toda enfermedad metastásica al cuello, a los ganglios del cuello, de un tumor primario de cabeza y cuello. Hasta que se empezó a notar, a darse cuenta que no era necesario ser tan radical para obtener los buenos resultados. Esa disección radical, por supuesto, tenía sus secuelas. Hemos dicho, por ejemplo, no imaginen que se extirpa el nervio espinal. Ya lo mencionamos. ¿Qué sucedería? Hombro caído y doloroso. Limitación para levantar el hombro o levantar el brazo. No puede. Requiere rehabilitación. ¿Qué pasa si se extirpa la vena yugular interna, la vena del principal drenaje venoso de la cabeza? A veces se clampa. En la dirección de cuello se clampa arriba, abajo, se corta y sale toda la vena del cuello junto con el espécimen de dirección de cuello. Entonces, produce gran congestión venosa, edema, cefalea, tendencia al sangrado. Es bastante incómodo hasta que se recanalicen otras venas. Y bueno, y además el músculo esternocleidomastoideo también se estripaba en forma sistemática en toda dirección de cuello. Se ponía un gran clamp abajo, se cortaba, se amarraba y se seguía la disección con todo el tejido ganglionar, se clampaba arriba y se terminaba de sacar. O sea, salía todo en un solo bloque. ¿Qué sucede si sacamos al músculo esternocleidomastoideo? El músculo esternocleidomastoideo motor, su ausencia impide o dificulta mucho la rotación de la cabeza, la inclinación de la cabeza al hombro. También en forma secundaria, no elevar el hombro, pero además en forma cosmética. Se ve la piel que se va a pegar al fondo, porque el músculo es el que le da forma, relieve al cuello. Entonces se hicieron muchas modificaciones. Se puede hacer muchas modificaciones, es cierto, pero vamos a agruparnos en tres que se han hecho. Esto en forma histórica, en forma tal vez teórica. Disección modificada tipo 1, refiriéndonos a estos tres elementos anatómicos. El músculo esternocleido, el nervio espinal y la vena yugular interna. Y se le dice tipo 1 cuando se hace toda la disección de los grupos del cuello, pero se preserva el nervio espinal. Tipo 2, cuando se preserva el nervio espinal y la vena yugular interna. Y tipo 3, que resultó ser la que se hace con más frecuencia, disección de cuello de los grupos del 1 al 5 generalmente, pero preservando el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. También le dicen a esta disección tipo funcional porque preserva la función y parcialmente algo la estética. Entonces tenemos la disección radical de cuello, la disección clásica, también dice la disección radical clásica, la disección modificada, tipo 1, tipo 2, tipo 3, funcional. Además, cuando no se extirpan todos los grupos, sino solamente algunos, hay lo que se llama disección selectiva de cuello. Por ejemplo, tipo supraomoioidea, es una disección de cuello en la cual se extirpan los grupos ganglionares 1, 2 y 3. Disección lateral de cuello, cuando se extirpan los grupos ganglionares que están a lo largo del músculo esternocleido, 2, 3 y 4. Y si además se extirpa el grupo 5 también que está atrás,
2, 3, 4 y 5, posterolateral. Esa es la disección posterolateral. Otro tipo de disección selectiva es compartimiento anterior, cuando solamente es la disección del grupo 6. El grupo 6, como saben, es el compartimento anterior, ese triángulo hacia abajo. Además, hay otro tipo que mencionamos, disección radical de cuello ampliada. Ampliada quiere decir que se extirpa lo que se ha dicho, todos los grupos ganglionares, del 1 al 5, pero incluyendo músculo, arteria, músculo, vena y nervio, y algo más. O sea, aparte de eso, algo más, por eso es ampliada. ¿Qué más se puede extirpar? Como en algunos casos también se infiltra la piel. El ganglio ha infiltrado a la piel, entonces hay que extirpar un pedazo de piel. Sería una disección radical de cuello ampliada. O un pedazo de músculo trapecio, por ejemplo, que está muy pegado al tumor, hay que sacar un pedazo. Y así, esa es la disección radical del cuello ampliada. O un fragmento de hueso, a veces hay que sacar un reborde de mandíbula, un pedazo de hioides, de repente la laringe o la tráquea, anillos traqueales. Eso ya sería una ampliada. Es una disección, claro, no es frecuente, pero mucho más mutilante. Vean cómo queda una disección radical del cuello. Cómo queda un cuello con una disección radical. Acá se ha extirpado el músculo. Acá está el muñón cortado. Acá abajo la vena también. El nervio no hay. Es un hueco. El resultado cosmético es un poco, es bastante notorio. La piel como que se pega al fondo. Radical de cuello, los ganglios de los grupos 1 al 5, incluyendo el nervio espinal, el esternocleido, la yugular interna, la cola de la parótida, ganglios rotafaringeos y paratraqueales. Actualmente se hace poco, pero hay algunas indicaciones para extirpar, bueno, dependiendo de extirpar estos órganos, ¿no? ¿Cuál sería el nervio, la vena? Cuando, por ejemplo, el ganglio está infiltrando el nervio espinal o la vena yugular interna, o ambos, entonces hay que extirpar extensión más allá de la cápsula del ganglio. Eso quiere decir que el ganglio, que es esférico, no tiene la cápsula intacta, sino ya se ha roto y se nota que está saliendo un tejido que ya, como está rota la cápsula, es el cuello, un poco mejor. Igual los ganglios desde la mandíbula hasta la clavícula, pero se preserva, se deja el nervio espinal, el músculo, esternocleidomastoideo y la vena yugular interna. Esta es una cirugía más cosmética, pero requiere muy frecuentemente realizada. Ahora, algunos grupos ganglionares, disección, en la cual se extirpan los ganglios de los grupos 1, 2 y 3. Y la glándula submaxilar generalmente se incluye en esta disección. ¿Por qué se hace esto? ¿O cuándo se